Hola, bienvenidos a Hablemos Sin Filtro. Les habla Harumi y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy hablaremos de algo muy importante, cómo los estereotipos de cuerpo, la presión social y digital pueden influir en nuestra alimentación, afectando nuestra autoestima y cómo cada uno vivió un proceso relacionado con eso. Nora, ¿te parece bien si empezamos con tu experiencia? Claro, no hay problema, Dana. Bueno, cuando tenía 11 años empecé a comparar mucho mi cuerpo con el de otras personas, sobre todo por lo que veía en redes sociales. Eso afectó bastante mi autoestima y la forma en la que me veía a mí misma. Sentía miedo de ser juzgada y eso me hacía sentir muy insegura. Me preocupaba demasiado cómo me veía y eso influía en mi alimentación. Muchas veces comía muy poco por miedo a subir de peso. Recuerdo que me pesaba varias veces al día, antes y después de comer, y cualquier cambio me generaba preocupación. Subir 1 gramo era demasiado, pero bajar 1 kilo no era suficiente. Con el tiempo todo empezó a mejorar. Me di cuenta de que esa situación estaba afectando mi bienestar y mi salud. Ir volviendo a mis actividades, tener una rutina y rodearme de personas reales y no de pantallas, me ayudó a ver que mi valor no depende de mi cuerpo. Empecé a aceptarme más y a dejar de compararme tanto. Sí, Nora, te entiendo un montón. A mí me pasó algo parecido, solo que en mi caso empezó un poco después. Cuando tenía 13 años siempre calificaba mi cuerpo con el tema de tenerlo perfecto. Entonces, desde que empecé a cumplir esa edad, empecé a sentir síntomas de ansiedad. Empezaba a comer bastante snacks, incluso comida chatarra. Y hasta que después de la nada empecé a sentir arrepentimiento. A veces me daba susto que si comía todo eso iba a engordar. Entonces me iba al baño y botaba todo lo que había comido. Y esto lo practicaba muy seguido. Y no usé laxantes, pero sí yo misma botaba la comida del baño. Hasta que después empecé a sentir dolor de garganta. Y me llevaron a un nutricionista al verme que estaba toda pálida y me detectaron síntomas de anemia. Y empezaron a notar los psicólogos que tenía un trastorno y que debería estar en psicología. Y todo dependía de mí, que si quería cambiar o no. Y eso me ayudó bastante a seguir adelante, aunque parecía difícil, pero lo logré. Sí, te escucho y me identifico bastante, porque yo también pasé por una etapa en la cual esa presión me afectó muchísimo. En el 2023 tuve un momento muy complicado. Me metí en la cabeza que tenía que verme como las chicas que había en redes, como si eso definiera quién era. Esa idea afectó mi identidad, mi autoestima y mi salud emocional. Durante esa etapa llegué a hacer cosas que hoy reconozco que fueron dañinas. Dejé de tomar desayuno, el almuerzo lo comía a la mitad o casi nada, y en la noche me saltaba la cena haciéndome la dormida para evitar comer. También empecé a accionarme con cada detalle de mi cuerpo, a pesarme constantemente y a sentir culpa cuando comía algo que antes disfrutaba. Me aislé en varios momentos porque sentía vergüenza de que alguien notara mi cambio o mis inseguridades. Incluso llegué a exigirme ejercicio porque no tenía energía, como si forzarme fuera la única manera de merecer algo. En ese momento sentía que todo eso era necesario para encajar, aunque en realidad solo me estaba lastimando. Lo que me ayudó a salir de ahí fueron pequeñas acciones que me devolvieron estabilidad. Escribir lo que sentía, hablar con alguien de confianza y permitir pedirme ayuda cuando yo no podía más. Fue un proceso lento, pero permitió que esas conductas no eran un camino sano y necesitaba cuidarme de verdad. Con el tiempo entendí que mi cuerpo no define mi valor y que mi identidad es mucho más que intentar merecerme a un ideal. Hoy reconozco que merezco bienestar, respeto propio y una relación más amable conmigo misma. Sí, Dana, te entiendo. En mi caso fue diferente, pero también tuvo que ver con cómo los comentarios y los estereotipos influyen. Siempre he tenido una contextura delgada, algo que para mí nunca fue un problema. Sin embargo, los comentarios constantes de mi familia como estás muy delgado, debes comer más, eres más hueso que carne, empezaron a afectar la manera en que veía mi cuerpo. Poco a poco sentí que mi delgadez era un defecto que debía corregir. Con esa presión comencé a forzarme a comer más de lo necesario, llenando mi plato en exceso, e incluso comiendo sin masticar bien, solo con la idea de subir de peso. A pesar de mis esfuerzos, nada cambiaba. Mi cuerpo seguía delgado, porque naturalmente soy así. Esa frustración hizo que mi relación con la comida se volviera tensa y poco saludable. Con el tiempo entendí que no estaba comiendo por hambre, sino por presión extrema. Decidí entonces regular mis hábitos alimentarios, escuchar las señales reales de mi cuerpo y aceptar que mi constitución no es un problema. Recuperar este equilibrio me permitió reconstruir una relación más sana con mi alimentación
y con mi propia imagen corporal. Ahora que todos compartimos, ¿ustedes creen que todo lo que hicimos en esos momentos, esas actitudes que nos hicieron daño, valieron la pena? La verdad no. Nada de lo que hice que afectó mi salud valió la pena. Pero sí valió la pena aprender de esa experiencia y entender que merezco cuidarme más. Igual, las cosas que hice cuando me sentía mal no valieron la pena, porque solo me lastimaba. Lo que sí valió fue darme cuenta que necesitaba ayuda y empezar a reconstruirme. En mi caso también, forzarme y presionarme no sirvió de nada bueno. Lo valioso fue aprender a aceptar mi cuerpo y dejar de vivir según comentarios ajenos. Claro, nada de lo que nos dañó valió la pena. Lo que realmente importa es que hoy sabemos cuidarnos mejor y construir una identidad más sana, sin comparaciones ni exigencias que nos hacen mal. Gracias por escucharnos en Hablemos sin filtro. Nos vemos en el próximo episodio.